Mientras tanto, hablamos ahora de algo que decía la Presidenta de la Nación. Va a ser oficializado en los próximos días cuando se conozca, digamos, oficialmente lo que diga el INDEC, pero más oficialización creo que puede hacer la Presidenta de lo que es el número del último trimestre de 2011 respecto al desempleo. Imposible. Dijo, hemos perforado el 7%, estamos por debajo del 7% de desempleo en la Argentina, pero ¿esto tiene relación directa con la pobreza? ¿No la tiene? ¿Cuánta pobreza es la real de hoy en día? ¿Cómo estamos en comparación con el 2001, por ejemplo, que fueron los registros más altos de pobreza durante los últimos años en el país? Estamos por eso con Fabián Repetto, es director del Programa de Protección Social del CIPEC. Gracias, Fabián. Gracias, Nuria, por la invitación, un gusto. Igualmente. Yo me preguntaba en un primer momento si esto del 6,7%, que es una situación de casi pleno empleo, podríamos llegar a decir, ¿tiene relación directa con la pobreza o no? ¿Bajan los índices de pobreza de acuerdo a lo que suben los índices de empleo? A ver, sin duda alguna, tener un 6,7 de desempleo abierto es una buena noticia con la historia reciente de la Argentina, eso sin duda alguna. Hay una relación estrecha, histórica, no solamente en la Argentina, sino en otras partes, entre lo que es el desempleo y lo que es la pobreza. Pero creo que la causante fundamental de la pobreza no tiene tanto que ver con el desempleo, sino con otro tema de la precarización laboral, que es la informalidad laboral. Argentina le ha ido muy bien en los últimos años en reducir el desempleo, pero no le ha ido tan bien en lo que es el empleo precario, el empleo informal, donde se mantiene alrededor de un 34%. Cuando se dan a raíz de eso los números de la baja en el desempleo, allí se mete el empleo que está totalmente fuera del blanco, digamos, el empleo informal también. No, hay otro indicador que es la precarización laboral o la tasa de informalidad laboral, empleo no registrado, como suele plantearse técnicamente, que eso va aparte, obviamente, del 6,7. Y ahí aproximadamente un 34% de la población que está en condiciones de trabajar no tiene un trabajo en blanco, para decirlo de alguna manera. Tiene un trabajo más precario, que dentro de eso hay un montón de situaciones muy diversas, pero yo creo que el núcleo duro de pobreza está muy asociado a los temas de informalidad laboral. De hecho, la asignación universal por hijo está puesta no solamente para hijos de desocupados, sino también para hijos de informales o de gente que gana menos del salario mínimo. Ahí hay una relación más directa, me parece a mí. O sea, lo que está por fuera de este 6,7% es todo empleo en blanco. No. Del conjunto, de las 100 personas que trabajan, por poner un número, 6,7 personas, entre comillas, están desempleadas, 34, casi 34, están en un empleo precario, en changas o en empleos que no registran para la seguridad social, y el resto, aproximadamente un 60%, está en condiciones de trabajo en blanco. Está bien, y vamos a lo Esa es la proporción. Que te preguntaba. Dentro de esta situación de pleno empleo también se cuenta, cuando se dan los números reales, aquellos que tienen un empleo por fuera más precario. Sí, claramente. Ahí hay un núcleo duro de problemas y de asignaturas pendientes en la Argentina bien importante. Y en relación al 2001, los índices de pobreza, digo, ahí había mucho más desempleo, mucho más, era 20-21%, exactamente. Desempleo, ¿y cómo estábamos en relación a la pobreza para saber cómo estamos ahora? A ver, el punto crítico es que la pobreza no puede ser medida exclusivamente por ingreso, que es como se la mide habitualmente. Cuando uno la mira por ingreso, la proporción es menor en cifras oficiales e incluso en cifras no oficiales. El punto complejo es que la pobreza por ingreso está muy asociado al índice de precio del consumidor, que sabemos el que tiene un problema muy fuerte a partir del tema del INDEC. Entonces, definitivamente, entre el 9-10% oficial y el 25% de otras estadísticas confiables, hay una brecha bien importante. Definitivamente estamos mejor, yo diría, en todos los indicadores sociales que en el 2001-2002, pero sigue habiendo también, al igual que en la informalidad laboral, en el tema de pobreza, asignaturas pendientes o cosas para hacer en la Argentina en los próximos años. Cuando llegan estos números, siempre se aclara, bueno, el INDEC dice esto, pero en realidad esto. Sí. Esto esencialmente, yo diría, hay que concentrarlo como brecha de datos importantes, porque en el medio hay personas y millones de personas, esencialmente en el tema de lo que es pobreza por ingreso e indigencia. Porque, insisto, el punto más crítico del INDEC tiene que ver con cómo se está midiendo, cómo se ha medido en los últimos 3-4 años el índice de precio del consumidor. En líneas generales, lo que es el indicador de desempleo está bien medido, ahí en general no hay críticas relevantes. Pero sin duda, en materia de pobreza hay una brecha importante que además se refleja en
incluso en los acuerdos salariales a los cuales se establece, etcétera, etcétera. Ahora, cuando hay tanta desconfianza ya enquistada, inclusive sobre el INDEC, por la cantidad de tiempo, ¿no? que hace que no se revierta esta situación, ¿cómo se hace para trabajar bien realmente? Porque una cosa es que se mientan los números o que se oculten los números reales. Otra cosa es no trabajar con todo lo que se puede trabajar para paliar la pobreza. Porque digo, si los números no nos dicen la realidad, ¿cómo se llevan adelante las políticas públicas como para poder abordar el tema? Seguro que en temas de situación social esto es como manejar un avión sin radar, por decirlo de alguna manera como metáfora, porque no se conoce exactamente el contexto en el cual se está operando. No sé, eso te diría, no se conoce o se conoce y no se dice, pero en realidad el gobierno sabe exactamente. No, a ver, efectivamente cuando uno mira la cantidad de población que está recibiendo planes sociales, efectivamente es mucho más que lo que da el número oficial de pobreza. Entonces uno podría decir que efectivamente se están haciendo esfuerzos en términos de políticas. El ejemplo más emblemático suele ser siempre Asignación Universal por Hijo en los últimos 2 años, pero hay un conjunto de planes, no solamente nacionales, sino incluso provinciales y a veces municipales. El problema de fondo me parece no es tanto que haya o no haya programas, sino que suele haber, como a mí me gusta plantear, no hay políticas que integren y articulen esa oferta de programas. El punto nodal es cómo hacemos para enfrentar situaciones más estructurales. La informalidad laboral llegó para quedarse en la Argentina, y no solamente en la Argentina, sino probablemente en el mundo por los cambios en el mundo laboral. Y la pregunta es qué modelo de política social se establece que sea capaz de afrontar ese tipo de cosas. Entonces me parece que no es un tema solamente cuantitativo, sino de abordaje de política. Y ahí me parece que muchos esfuerzos que se han hecho, que yo los valoro positivamente, tienen todavía un camino por recorrer en cómo se articulan mejor para atender problemas que no son solamente de ingresos, son problemas educativos, son problemas de hábitat, la discusión que se tenía recién en materia del tema de transporte público, son un conjunto de elementos que hacen a la situación social de las familias en la Argentina. ¿La pobreza de hoy es la misma que la pobreza del 2001, más allá de que haber reducido el número, o digo, ¿es tan pobre el pobre de hoy como el pobre del 2001? A ver, definitivamente el gran dato del 2001, como era también de la hiperinflación del 89-90, era el empobrecimiento de los sectores medios. Eso hoy no pasa en la práctica. Los sectores medios, en mayor o en menor medida, han logrado reengancharse al ciclo económico. Sin duda alguna es mucho más fácil caer que volver a subir, y eso efectivamente suele estar bastante bien demostrado de que ahí hay un camino difícil de recorrer. Pero en líneas generales yo diría que la pobreza ha cambiado de expresión, ha cambiado mucho lo que es la estructura social y familiar en la Argentina. Yo creo que ahí hay que prestarle particular atención a lo que nos diga el censo del año pasado en términos de datos más finos, porque seguro que ahí vamos a poder tener una radiografía de la Argentina que nos va a permitir hacer mejor. ¿Perdón? Si hay más ingresos por cabeza en la familia. Sí, insisto, y no solamente en materia de ingresos, en materia de lo que uno podría llamar protección social en su conjunto, acceso o no a la seguridad social, qué tan lejos nos queda la escuela, si tenemos un centro de salud relativamente cerca, un montón de elementos que hacen a la dimensión social. Marca el escenario. Claro, donde el ingreso es un elemento muy importante, pero mi argumento es que no es el único, y ahí me parece que hay que pensar las políticas públicas en un sentido más amplio. ¿Sabés que por lo general, con esto que vos decís que la clase media se volvió como a reenganchar, en Latinoamérica no pasa eso, la brecha cada vez es más grande. En Argentina, en ese sentido, la brecha cada vez es más grande, o la clase media sigue siendo clase media, que era casi un patrimonio nacional que hubiera clase media. En Latinoamérica, ahí hablo, Venezuela, excepto en Chile, ponele que puede ser parecido aquí, Venezuela, Perú, Ecuador, Brasil, la clase alta, la clase baja. No hay tanta clase media. En Argentina, ¿por qué hay tanta? Hay con matices. A ver, definitivamente hay países históricos de clase media, y probablemente Costa Rica, Uruguay y Argentina fueron los ejemplos emblemáticos en las últimas décadas. Un comentario puntual sobre un país, Brasil en particular, se ha caracterizado, sobre todo en el gobierno de Lula, por cambiar radicalmente su estructura social, y ahí ha habido un montón, en millones se cuentan, como es la escala brasileña, de personas y familias que se incorporaron a lo que uno podría definir sectores medios por nivel de ingreso y cosas por el estilo. Definitivamente Argentina tiene todavía un patrón, no solamente cultural, sino de acceso a consumo, etcétera, de clase media. Lo que pasa que dentro de lo que uno podría definir clase media, donde me ubico yo y probablemente nos ubicamos muchos de nosotros, tenemos ahí una enorme diferencia y heterogeneidad, ¿no? Digo, y entonces hay acceso a la salud de primera, acceso a la salud de segunda, acceso a la salud
salud de tercera, lo mismo con el campo educativo. Argentina sigue siendo un patrón de clase media, pero sobre todo lo que creo que es más importante a futuro es que el tipo de demandas que la ciudadanía le hace al Estado siguen siendo tipo de demandas muy arraigadas en nuestra historia de acceso a servicios sociales y cosas por el estilo. En otro país que no ha tenido clase media, el tipo de demandas al Estado seguramente es bien diferente al que tiene el argentino, puede tener Uruguay, por citar un país bien cercano. ¿Qué pasa con el trabajo infantil? El trabajo infantil es un problema no numéricamente importante, por suerte, pero aún habiendo un niño que trabaje sería una catástrofe, digamos. Argentina tiene problemas de trabajo infantil, tiene problemas... Pero digo, ¿se trabaja en ese sentido? Se trabaja. ¿Y cómo? Digo, porque se conoce poco de... No, a ver, hay esfuerzos importantes que están haciendo el Ministerio de Trabajo con grupos de empresas, hay organización dentro del propio Estado de acuerdos tripartitos con actores sindicales, actores empresariales y el propio Estado, en el caso del Ministerio de Trabajo, que ha generado una comisión particular de trabajo para atacar radicalmente la cuestión del trabajo infantil. Y ahí en ese sentido una buena noticia que está teniendo impacto positivo en materia de reducir el trabajo infantil es Asignación Universal por Hijo, porque en la medida que hay incentivos para que las familias mantengan a los niños en la escuela, se le presenta a las familias el dilema si los niños van a trabajar o los niños van a la escuela. Ahí hay casi un costo de oportunidad económica de qué conviene más y ahí me parece que hay un camino, seguramente incompleto, pero hay un camino. Pero sigue siendo, insisto, un tema crítico, probablemente menos que en otros países de la región, como bien indicabas vos, pero sigue siendo un drama que haya niños que trabajen en lugar de estar en el sistema escolar, por ejemplo. Bien, Fabián, gracias por haber venido a aclararnos un poco esto, ¿no? Porque cuando se habla de los números, se dice, bueno, realmente el 6,7 de desempleo es un buen número para Argentina, es una buena noticia, pero todavía hay mucho que hacer por delante para disminuir el número de la pobreza, ¿no? Exactamente. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias. Gracias a vos. Vamos a hacer una pausa, enseguida venimos con más Banda 3.0 hasta las 10. Hace tiempo que te digo que yo siendo